Has leído los libros. Sabes qué es la sombra. Entiendes, al menos conceptualmente, que la individuación significa la muerte de la persona que has sido para convertirte en algo más completo. Has visto los vídeos, te has sentado con las ideas, quizás incluso has pasado por terapia. Y en algún rincón de tu mente, has asentido ante el concepto de la muerte del ego con la tranquila confianza de alguien que lo entiende. Jung te vio venir en Aion, uno de los textos más exigentes que jamás produjo. Jung identificó algo de lo que no se habla en el contenido de psicología que has estado consumiendo. Lo llamó inflación psíquica. Y no le sucede a las personas que son ignorantes de la psicología. Le sucede precisamente a quienes saben lo suficiente como para usar el vocabulario de la transformación como escudo contra la transformación misma. El ego, observó Jung, es suficientemente inteligente para aprender el lenguaje del cambio y usarlo para evitar cambiar. Absorbe el concepto del yo que muere y lo usa como identidad. Te conviertes en la persona que entiende que el viejo yo debe morir, que es la manera más elegante imaginable de mantener ese viejo yo vivo. Este no es un vídeo sobre qué es la individuación. Eso ya lo sabes. Este es un vídeo sobre el mecanismo específico por el cual las personas que entienden la individuación usan esa comprensión para escapar de ella. Y lo que Jung dijo que le sucede a esas personas cuando la psique decide dejar de esperar. Porque esto es lo que las versiones cómodas de este material nunca te dicen, la psique no detiene su proceso solo porque el ego se niegue a cooperar. Intensifica lo que tú no harás conscientemente y voluntariamente con los ojos abiertos. Lo que el inconsciente hará a través de la crisis, a través de la pérdida, a través del colapso que llega no como castigo sino como mecanismo, como la ley psíquica que Jung llamó en antiodromia, todo llevado a su extremo se convierte en su opuesto. La elección frente a ti no es si el viejo yo muere. Es si estás presente para la muerte o si sucede mientras miras hacia otro lado. La comprensión intelectual de un hecho psicológico, escribió Jung en Aion, no produce más que un concepto de él. Y un concepto no es más que un nombre. Lo que llamó en latín flatus vocis, un soplo de aire. Estos contadores intelectuales, dijo, pasan ligeramente de mano en mano. No tienen peso ni sustancia. Suenan llenos, pero están huecos. ¿Sabes qué es la inflación psíquica? ¿Sabes que describe al ego que absorbe el lenguaje de la transformación y confunde el mapa con el territorio? Probablemente puedas explicárselo a alguien más. Y el hecho de que puedas explicarlo es precisamente el problema. Porque el ego no es estúpido. No resiste la transformación ignorando el concepto. Resiste la transformación convirtiéndose en el concepto. Se envuelve en el vocabulario del crecimiento de la misma manera en que un cuerpo se envuelve en un abrigo. El abrigo no es el calor. El nombre no es la cosa. Esta no es una metáfora que Jung dejó vaga. En Aion es quirúrgico sobre el mecanismo. Cuantos más contenidos inconscientes integra intelectualmente una persona, más se infla el ego. No con arrogancia, no con orgullo obvio, sino con la tranquila certeza de alguien que ha hecho el trabajo. La inflación no se siente como inflación. Se siente como profundidad. Se siente como autoconciencia. Se siente exactamente como el tipo de crecimiento que realmente está sucediendo en alguien que está cambiando genuinamente. Eso es lo que la hace invisible. Los síntomas de la inflación y los síntomas de la individuación real pueden verse idénticos desde adentro. Aquí es donde se cierra la trampa. Porque una persona en genuina inflación psíquica no se siente atascada. Se siente adelantada a la curva. Es la persona en la sala que entiende por qué las personas se autosabotean, que puede nombrar los mecanismos de defensa en tiempo real, que ve a través del condicionamiento social que otros ni siquiera han comenzado a cuestionar. La sofisticación intelectual es real. La perspectiva a menudo es precisa. Lo que está ausente no es inteligencia. Es costo. La transformación real te extrae algo. No añade a tu comprensión existente. Deshace algo en lo que contabas. Si el proceso de los últimos 2 años te ha dejado sintiéndote más equipado, más conocedor, más articulado sobre tu vida interior, pero esencialmente intacto, esa es la firma de la inflación, no de la individuación. Lo que hace esto tan difícil de ver es que la inflación lleva dentro de sí perspectiva genuina. La persona atrapada en ella no está equivocada sobre lo que sabe. Está equivocada sobre lo que significa saber.
Ha aprendido sin darse cuenta de ello que entender un dolor lo hace manejable. Que nombrar una herida te da distancia de ella. Autoridad sobre ella. La cómoda sensación de estar en relación con ella en lugar de dentro de ella. Pero la distancia no es sanación. La autoridad sobre un concepto no es libertad respecto a lo que el concepto describe. Puedes pasar una década entendiendo tus heridas de apego y seguir encogiéndote en el mismo momento, con la misma persona, de la misma manera que siempre lo has hecho. La comprensión se acumula. El patrón persiste. Y porque la comprensión es real, la persistencia del patrón se vuelve casi imposible de admitir. Entonces mira honestamente qué ha cambiado en ti en los últimos 2 años de leer, escuchar y entender. No lo que ahora sabes. ¿Qué has dado realmente? ¿Qué cosa específica, identidad, comportamiento, relación, autoconcepto ha muerto en ti en contra de tu voluntad porque la psique lo exigió? Si la respuesta no está clara, si toma un momento encontrar algo real, ahora sabes exactamente en qué parte del proceso estás atascado. Lo que estás protegiendo tiene un nombre. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Imagina a la persona que sabe desde hace años que su matrimonio está mal. No infeliz de la manera ordinaria. Mal a nivel de identidad. Lo sabe. Lo ha sabido a través de cada conversación, cada silencio, cada mañana que comienza con una sensación que no puede nombrar. Y sin embargo se queda. Se queda porque la alternativa es demasiado grande. Porque la versión de sí misma que se va todavía no existe. Porque la versión de sí misma que existe no puede sobrevivir lo que irse requeriría. Gestiona el conocimiento. Se vuelve hábil en gestionarlo. Y luego un día, sin advertencia, algo colapsa. La salud, el trabajo, una relación fuera del matrimonio. Y la vida que estaba manteniendo se desintegra a su alrededor de una manera que no eligió y no puede controlar. Esto no es mala suerte. Esta es la ley que Jung llamó enantiodromia. El término viene de Heráclito, el filósofo griego que observó que todas las cosas eventualmente se convierten en sus opuestos. Jung lo convirtió en un principio clínico. Enayon lo describe en el contexto de los ciclos civilizacionales. Pero el mecanismo opera con igual precisión dentro de una sola vida. Cualquier actitud, cualquier resistencia, cualquier estructura mantenida con suficiente intensidad eventualmente se convertirá en su opuesto. No porque el destino sea cruel, sino porque la psique es un sistema. Y los sistemas bajo presión sostenida que no pueden liberarse eventualmente se liberarán catastróficamente. Lo que esto significa para ti es específico. La psique no hace juicios morales sobre tu negativa a cambiar. No te castiga por ello. Simplemente continúa el proceso de individuación al nivel al que tiene acceso. Y cuando el ego se niega a cooperar, ese nivel es el de los eventos, de las circunstancias externas, del cuerpo. Jung lo expresó claramente, cuando una situación interior no se hace consciente, sucede afuera como destino. El sufrimiento que evitas internamente no desaparece. Se relocaliza. Por eso el patrón es tan difícil de reconocer mientras estás dentro de él. El colapso, cuando llega, siempre llega con una causa externa convincente. El trabajo terminó, la relación se rompió, el cuerpo falló. La historia que te cuentas a ti mismo es sobre circunstancias. La historia que la psique está contando es sobre una transformación que no pudo completarse desde adentro y por tanto fue completada desde afuera. El contenedor se rompió porque la presión lo superó. La precisión incómoda de esto no es que vendrá una crisis. Es que la crisis no es aleatoria. Llega específicamente configurada para desmantelar la estructura que más estabas comprometido en preservar. Lo que se rompe nunca es incidental. Siempre es la cosa de la que el viejo yo dependía más completamente para seguir siendo el mismo. Por eso su pérdida no se siente solo dolorosa, sino aniquiladora. No solo estabas perdiendo un trabajo o una relación. Estabas perdiendo la arquitectura que sostenía unida una versión particular de ti. Y esto es lo que nada de esto significa, no significa que el sufrimiento sea señal de que estás en el camino correcto. No significa que la crisis sea terapéutica. Significa que la psique completará su proceso a través de cualquier canal que permanezca abierto. El descenso consciente y voluntario es un canal.
La pérdida, el colapso y la ruptura externa son otros. El proceso no le importa cuál uses. La imagen de Jung para esto en Aion es contundente en su simplicidad. Escribe que quien está destinado a descender a un pozo profundo haría mejor en prepararse con todas las precauciones necesarias antes de arriesgarse a caer en el agujero de espaldas. El descenso no es opcional. La dirección, sí. Compensación. Esa es la palabra que Jung usa en Aion para lo que hace la psique cuando el ego se niega a completar lo que ha comenzado. El inconsciente compensa no con comodidad, no con paciencia, sino con presión aplicada precisamente a la estructura que el ego más está comprometido en mantener. Y esto significa que la muerte del viejo yo, cuando llega voluntariamente, no se siente como liberación. Se siente como amputación. Aquí es donde la mayoría del contenido psicológico te falla. El lenguaje de la transformación, desprenderse del viejo yo, dar el paso hacia la plenitud, convertirte en quien estabas destinado a ser, lleva una promesa implícita de alivio. Como si la parte que muere fuera un abrigo del que estabas cansado. Como si el nuevo yo estuviera esperando justo debajo, cálido y listo. Eso no es lo que Jung describe. Y casi con certeza no es lo que tú has experimentado en los momentos en que el cambio real realmente te atravesó. Piensa en un momento en que algo en ti genuinamente se transformó. No una perspectiva, no una realización, sino un cambio real en cómo te movías por el mundo. Algo diferente en lo que buscabas, lo que ya no necesitabas, lo que dejaste de defender. Si puedes localizar ese momento, nota lo que lo precedió. Casi con certeza no fue una decisión. Casi con certeza fue una pérdida, de un autoconcepto alrededor del cual habías organizado tu vida, de un rol que te había estado dando algo que no sabías que estabas tomando de él. El perfeccionista que no puede parar no está fallando en relajarse. Está protegiendo una identidad que lo ha mantenido seguro desde la infancia. La persona que no puede dejar de ayudar no está siendo amable. Está manteniendo un autoconcepto que le dice que importa solo en relación con lo que provee. El que no puede dejar de lograr no es ambicioso. Está huyendo del silencio que existiría si se detuviera. Estos no son defectos de carácter. Es el viejo yo haciendo exactamente lo que el viejo yo hace, sobrevivir. Y sobrevivir es la palabra correcta. Porque el ego no mantiene el viejo yo por pereza o cobardía. Lo mantiene porque ese yo fue construido para resolver un problema real en un momento real en una vida real. El niño que aprendió que el amor era condicional desarrolló el complaciente no por debilidad sino por precisión. La estructura funcionó. Lo mantuvo seguro. Y la psique no abandona estructuras que funcionaron sin exigir algo a cambio. Lo que exige es duelo. Duelo específico y dirigido por la cosa específica que debe terminar. No perspectiva sobre el patrón. No comprensión de sus orígenes. No compasión por el niño que lo construyó. Esas cosas son valiosas, pero no son el duelo en sí. El duelo es la experiencia sentida de dejar ir la estructura sin saber todavía que la reemplazará. ¿Qué es la parte de la que nadie te advierte? Porque la muerte psicológica real no es seguida inmediatamente por el renacimiento. Hay un intervalo. Jung lo describe a lo largo de su obra como el cuello, el viaje nocturno por el mar, el descenso a la falta de forma antes de que emerja la nueva forma. Ese intervalo no tiene vocabulario, no tiene mapa, no tiene evidencia de que lo que viene después será mejor. Lo que puedes hacer en ese intervalo es esto: nota el momento en que el viejo yo alcanza su defensa habitual y sientes simultáneamente el alcance y la conciencia del alcance. Esa brecha entre el impulso y la identificación con él es el único lugar donde el morir voluntario realmente sucede. No en la comprensión. En esa brecha específica, en ese momento específico, eligiendo no alcanzar. Lo has hecho miles de veces sin notarlo. Alguien te pide que seas diferente, más vulnerable, menos controlado, menos disponible, más presente. Y algo en ti se contrae. No exactamente con resistencia, sino con algo más silencioso y más total que la resistencia. Una especie de rechazo estructural, como si la petición no fuera solo inconveniente sino incompatible con algo que soporta peso dentro de ti. Esa contracción no es un defecto. Es una función. En Aion, Jung hace una distinción que la mayoría de los lectores pasan demasiado rápido. Separa la resistencia del ego al cambio de la simple terquedad y la ubica en cambio en algo mucho más preciso,
el rol del ego como guardián de la estabilidad psíquica. El ego no resiste la transformación porque sea débil. Resiste porque está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, proteger las estructuras que mantuvieron vivo el sistema. Pedirle al ego que deje morir esas estructuras no es pedir coraje. Es pedirle a un guardia que abra la celda fuera de la cual ha estado apostado durante 30 años. La pregunta que vale la pena contemplar no es por qué resistes. Es que está guardando la resistencia. Porque debajo del patrón, debajo de la necesidad de ser necesitado, la compulsión de demostrar competencia, la extenuante vigilancia de la persona que nunca deja que las cosas se derrumben, no hay exactamente una herida. Hay una solución. Una antigua. Una que funcionó en un momento específico para una versión específica de ti que ya no existe, pero cuya ingeniería sigue funcionando. El perfeccionista no desarrolló su perfeccionismo arbitrariamente. Fue una adaptación precisa a un entorno donde la imperfección tenía consecuencias. La armadura fue construida para una guerra que terminó. Pero la armadura no sabe que la guerra terminó. Esto es lo que hace que el morir voluntario sea tan más difícil de lo que suena. No se te pide que dejes un mal hábito. Se te pide que retires una estrategia que una vez te salvó, y que lo hagas sin estar completamente seguro de que eres suficientemente seguro para sobrevivir sin ella. El duelo que Jung describe como el acompañante necesario de la individuación real es, en su núcleo, el duelo de confiar suficientemente en el suelo para dejar de apuntalarse. La mayoría de las personas nunca hace esto porque primero espera la certeza. Espera sentirse segura antes de dejar ir la estructura. Pero la estructura es precisamente lo que impide que se desarrolle la sensación de seguridad. No puedes sentir el suelo mientras estás suspendido sobre él. El soltar debe preceder al aterrizaje, no seguirlo. Lo que esto parece en la práctica no es dramático. No es una sola decisión ni un momento de ruptura. Es una serie de rechazos muy pequeños del viejo yo en tiempo real. El momento en que no demuestras la competencia, no sientes el momento en que dejas que el silencio se asiente en lugar de llenarlo. El momento en que dices lo que es verdad en lugar de lo que es seguro. Cada uno es menor. Cada uno es una fractura capilar en la estructura. Suficientes de ellas y la estructura comienza a ceder. La pregunta práctica entonces no es cómo matar el viejo yo. Es cómo reconocerlo en el momento en que alcanza su movimiento habitual antes de que ya te hayas convertido en él. Ese reconocimiento es la brecha. Y la brecha, por estrecha que sea, es donde vive todo el proceso. Imagina el momento justo antes de actuar. No en un escenario, en una conversación ordinaria. Alguien te pregunta cómo estás, y haces una pausa por una fracción de segundo. Y en esa fracción decides, como siempre decides, decir bien, o ocupado pero bien. La verdad está ahí mismo. Puedes sentir su peso. La pones a un lado y dices bien. La conversación sigue y el viejo yo exhala. Esa exhalación no es alivio. Es el sonido de la estructura manteniéndose a sí misma. La imagen de Junenayon es precisa de una manera que la mayoría de los lectores pasan en la primera lectura. No dice que el descenso es evitable. No dice que puedes elegir si descender. Dice que puedes elegir la dirección. Quien está destinado a descender a un pozo profundo haría mejor en prepararse con todas las precauciones necesarias antes de arriesgarse a caer en el agujero de espaldas. El pozo no es una metáfora para la crisis. Es una metáfora para el proceso mismo, que ya está en movimiento tanto si lo estás enfrentando como si no. El descenso voluntario entonces no es un momento dramático singular. No es una decisión que tomas una vez en el consultorio de un terapeuta o después de una larga noche con un libro que cambió cómo te ves a ti mismo. Sucede en la fracción de segundo antes de la exhalación. En la pausa donde sientes la verdad y decides qué hacer con ella. El morir voluntario no es un evento. Es una práctica repetida a nivel de pequeños momentos sin importancia que el viejo yo ha estado navegando autómaticamente durante años. Lo que lo hace voluntario no es la escala. Es la conciencia. La práctica específica que Jung implica, y que su trabajo clínico demuestra, es el desarrollo de lo que llamó en sus escritos sobre el ego la capacidad de observar los contenidos de la psique sin convertirse inmediatamente en ellos. Sentir el alcance del viejo yo sin completar el alcance. Sentarse dentro del impulso hacia la actuación,
hacia el control, hacia el movimiento familiar que mantiene las cosas estables. Y permanecer ahí el tiempo suficiente para preguntarse si el movimiento está siendo elegido o simplemente repetido. Esto no es un ejercicio meditativo. No es una técnica de pausa y respira. Es una confrontación sostenida a través de la vida ordinaria con la brecha entre lo que la psique alcanza y lo que realmente eres. La razón por la que esto es difícil no es que los momentos sean raros. Son constantes. Lo que los hace difíciles es que el viejo yo se mueve más rápido que la conciencia. Para cuando notas la exhalación, ya has exhalado. El trabajo del descenso voluntario es, en su núcleo, la lenta expansión de esa brecha. Llegar al impulso antes de que ya se haya resuelto en acción. No por la fuerza, sino a través de la práctica repetida de atraparlo un momento antes cada vez. Y esto es lo que nadie dice sobre este proceso, no te sentirás como si estuvieras transformando. Te sentirás como si estuvieras fallando repetidamente en algo que casi atrapaste. La estructura no anuncia cuando se afloja. El viejo yo no se hace su propio funeral. Lo que notarás, lentamente y de manera desigual, es que ciertos momentos te cuestan de manera diferente a como solían. Que la exhalación sigue llegando, pero a veces llega con la conciencia de sí misma. Y en esa conciencia, algo ya se ha transformado. Hay una frase en Ayón que la mayoría de los lectores alcanza y luego pasa demasiado rápido. Jung escribe que cuando una situación interior no se hace consciente, sucede afuera como destino. La frase es lo suficientemente corta para sentirse como un aforismo, compacta, saitebel, fácil de llevarse sin realmente abrirla. Pero léela como una descripción clínica en lugar de una observación filosófica. Y se convierte en algo completamente diferente, un relato preciso de lo que te está sucediendo ahora mismo, en tu vida real, en las áreas específicas donde el viejo yo sigue intacto. No en general. Específicamente. Las áreas donde más te sientes controlado por las circunstancias. Donde la misma situación sigue llegando con diferentes disfraces. Donde el mismo sentimiento emerge en diferentes relaciones. Donde sigues encontrándote en el mismo punto muerto con personas diferentes. Esos no son patrones de mala suerte. Son la forma de lo que todavía no se ha hecho consciente. El inconsciente no es abstracto. Tiene una dirección precisa. Y se expresa con una especificidad que, una vez que aprendes a leerla, es casi incómoda en su exactitud. Esto es lo que cambia cuando el descenso voluntario se emprende realmente. No el contenido de tu vida de inmediato, sino la relación entre tú y lo que sucede en ella. La persona que ha comenzado a morir conscientemente no deja de encontrar dificultades. Deja de sorprenderse por dónde llegan las dificultades. Comienza a reconocer la situación como interior antes de que se haya materializado completamente como exterior, que es la única ventana en la que existe la elección genuina. No después de que el patrón ya ha corrido, en el momento antes de que se cierre. Lo que queda después de que el viejo yo afloja su grip no es al principio un nuevo yo. Esa es la parte que la literatura de transformación omite porque no es cómoda de describir. Lo que queda es una especie de desnudez, un periodo de no saber todavía que eres fuera de la estructura que te sostenía. Jung describe esto como la condición necesaria para la individuación, no su fracaso. La falta de forma que precede a la forma. El silencio entre la identidad que terminó y la que todavía no ha llegado. La mayoría de las personas no puede tolerar este intervalo y alcanza instintivamente la siguiente estructura para habitar, el siguiente rol, la siguiente ideología, la siguiente versión de la vieja solución en nuevo lenguaje. El trabajo es permanecer en el intervalo el tiempo suficiente para que algo genuinamente nuevo se forme. No puedes forzar lo que viene después, pero puedes negarte a llenar el espacio prematuramente. La pregunta práctica con la que sales de este vídeo no es quién te estás convirtiendo. Es más simple y más difícil que eso, ¿cuál es la cosa específica a la que has estado alcanzando? El rol, el comportamiento, la historia sobre ti mismo que el viejo yo necesita para seguir siendo el mismo. No en teoría, en tu vida esta semana, en la situación que sigue recurriendo. Nómbrala con la precisión que Jung exigía de sus pacientes. No evito la vulnerabilidad, sino el momento exacto, el movimiento exacto, la exhalación exacta que mantiene la estructura. Porque el descenso no comienza con una decisión sobre el futuro. Comienza con el rechazo de una cosa habitual en un momento real, completamente consciente de lo que estás rechazando y por qué.
Esa es toda la práctica. También es lo más difícil que jamás harás. Si lo que escuchaste en este vídeo sigue sin resolverse en algún lugar dentro de ti, si la pregunta que abrió no se ha cerrado, el vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo fue hecho exactamente para ese sentimiento. Haz clic y sigue.